Buenos días. Voy a empezar ahora otra serie de vídeos en las que voy a explicaros un poquito cómo se pinta con el aerógrafo a mano alzada y se hace en este caso una decoración especial que lleva este avión. Es un Machi M5 de Italia, y el que tiene una decoración bastante extraña, que es algo así como un animal en el morro, pero que le hace bastante curioso y sobre todo bonito para representarlo en una maqueta. El avión venía originalmente con unas calcas, pero no me gusta el efecto de las calcas sobre la pintura. Entonces, dado que tenía que empezar a poner calcas y no me gustaba, decidí pintarlo. Para ello, la primera capa y lo principal es las capas base. Eso no hay mucho que explicar, puesto que es el color naranja, al que se le ha aclarado un poquito con el blanco y con el amarillo para dar efectos de más luz en ciertas zonas. Como veis, está pintado un lado, pero yo voy a explicaros cómo voy a hacerlo para pintar el lado contrario. Lo primero que me he hecho ha sido una máscara que podéis ver aquí en papel transparente, que es papel vegetal. Esa máscara lo que es una copia de la parte delantera que tengo ya pintada. ¿Para qué? Para luego poder girarla y pegarla sobre la zona que es contraria, es decir, la zona donde va a ser simétrico. Como os fijéis aquí, ahí lo he pegado y lo he dibujado con un lápiz de color marrón. He hecho los contornos básicos. ¿De qué me vale eso de hacer los contornos básicos? Porque así tengo una forma de guiarme para saber cómo tengo que trabajar con el aerógrafo. Lo único que hay que hacer es a la pequeña máscara que había hecho con el papel vegetal, simplemente es girarla y colocarla en la otra parte. Como estáis viendo, se coloca, se pone y lo pinto, lo dibujo con el lápiz. Una vez que lo tengo dibujado con el lápiz, lo quito. Tenemos los contornos básicos, los repasamos un poquito para ver que prácticamente es simétrico, y una vez que tengo ya visto que es simétrico y que todo está preparado para pintar, empezamos con ello. Bueno, vamos a comenzar a pintar ahora ya, a empezar a hacer las líneas y todo con eso. El color que veis que uso es el marrón de Tamiya, el X9. Muy diluido. Siempre la técnica es usarlo muy diluido, con una presión del aerógrafo un poquito baja para no encharcar. Como veréis, voy a quitar el bote. Como veréis, lo único que tenemos que hacer es con el aerógrafo acercarlo bastante a la superficie y con mucho cuidado ir haciendo líneas. ¿Veis cómo hace la línea aquí? Siempre con mucho cuidadito y sobre todo muy diluido. Tiene que estar muy diluido para poder representar lo que nosotros queremos. En el caso de que veamos que la dilución no es correcta, podemos diluirlo un poquito más para que no nos salgan motitas por los lados. Lo único que tenemos que tener cuidado es con lo que se llaman las patas de araña, porque si la pintura está muy diluida podemos tener ese efecto. Bueno, lo primero, deberéis de perdonarme porque por un problema en la edición del vídeo se ha perdido la parte en la que se veía cómo pintaba las líneas estas que habíamos hecho esta mañana. Pero bueno, aún así, como queda alguna y luego hay que pintar otras zonas como son los ojos, os comentaré que el proceso es el mismo. De todas formas, lo que os comentaba esta mañana, con la pintura muy diluida y la presión de aire más bien baja, podemos hacer, como veis, figuras y podemos incluso hasta escribir. Aquí, si os fijáis, yo voy a poner mi nombre, lo hago en un solo trazo, y veis cómo se pueden hacer líneas tan finas como uno quiera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en el avión, en la parte donde habíamos hecho esta mañana, la parte contraria, perdona, donde ya teníamos hecho estas otras zonas, pues vamos a empezar a pintar. Para ello, sigo más o menos la línea esta hasta hacerla simétrica y empiezo a tirar la pintura despacito para no producir chorretones. Ahí tenemos más o menos la línea hecha. Hacemos un dibujo que lleva
especie de osito este que tenemos. Y aquí, si os fijáis, en esta parte tiene una pequeña línea que también la vamos a representar aquí. Hacemos lo mismo, despacito, tiramos despacio y tenemos la línea que queremos dibujar. En este momento tenemos prácticamente hechas las líneas básicas de lo que es el dibujo del osito este que parece. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tirar el blanco, el rojo y los rosas para que ya tenga los ojos y la parte de las orejas. La aguja esta, la parte de atrás del aerógrafo, en este caso yo suelo quitarle la tapa. ¿Para qué la quito? Porque así manejo la aguja desde este otro punto. De todas formas, con la tapa puesta podemos regular la salida de aire si no tenemos cogido muy bien el tacto al aerógrafo. Con la parte de atrás, que es una especie de capuchón que lleva el aerógrafo, podemos hacer que no retroceda mucho la aguja y tirar la pintura más fina. Ahora voy a preparar la mezcla para el color, el blanco, y hacer los ojos. Bueno, ahora vamos a hacer el ojo. El proceso es el mismo. Con el blanco de tamilla muy diluido, aquí veréis, ahora sale un poquito color crema, porque al hacer la mezcla en el aerógrafo quedaba un poquito de marrón, pero enseguida empieza a salir ya el color blanco, que es el que queremos nosotros. Entonces ahora, con mucho cuidadito, vamos a rellenar el ojo. Si nos pasamos un poco, no hay problema, no pasa nada, porque luego podemos retocar con el marrón, que la textura de la pintura es bastante más controlable que la del marrón. Ahora le toca al rojo. Con mucho cuidadito, porque el rojo no es más que un punto. Aquí tenemos ya el puntito rojo, igual que en el otro ojo. Le damos un poquito para que quede más brillante. Y como veis, queda cierta zona del ojo bastante difuminada, que es esta parte de aquí. Todo esto queda un poquito difuminado. Entonces eso lo vamos a retocar ahora con el blanco y con el marrón, para hacer que quede el ojo mucho más nítido. Bueno, vamos a darle un poquito en la zona del ojo, que se nos había ido un poco de color. Bueno, y por último voy a retocar el marrón, que como veis se me ha quedado un poquito, ¿cómo decirlo? No ha quedado bien definido. Bueno, pues poquito, le doy un poquito de marrón. Y ya tenemos el ojo pintado. Ahora queda hacerle las partes que tenemos aquí en color naranja también. Esta zona que veis aquí, las voy a hacer ahora. Son estas líneas finas de color naranja. Y el siguiente paso ya lo haremos más adelante, cuando esto se seque, con pincel. Tomamos como referencia las partes que hemos hecho aquí. Entonces, por ejemplo, debajo de lo que se supone que es la oreja, pintamos una pequeña V. Aquí una pequeña rayita. Debajo de la V otra rayita. Entre esta parte del ojo aquí otra pequeña línea. Y aquí en la parte de atrás otra línea. Y
Ahora vamos a hacer la parte de la boca. Os fijáis aquí, llega más o menos hasta esta zona. Entonces empezamos a pintar desde aquí, desde el morro. Apoyamos un poco el avión para los que el pulso no lo tenemos demasiado bueno. Nos fijamos que quede más o menos como la otra y vemos que tenemos que subir un poquito más aquí arriba. Bueno, le damos un poquito más. Miramos aquí abajo, le cerramos la parte esta de aquí. Aprovechamos para coger en esta zona que no estaba muy bien terminada, muy bien perfilada, le damos un poquito de color. Y tenemos a nuestro animalito o lo que sea prácticamente pintado. Luego, como os decía, en esta zona de aquí, que como veis ha quedado un poquito... en algunas zonas no ha quedado muy bien definida, ahí cogeremos con un pincelito en blanco y le daremos un poquito de color y luego borraremos esta otra línea que hay aquí, que son las líneas de lápiz, y ya tendremos pintada el inicio de lo que es la cabeza del avión. En esta zona habrá que pintar luego con un poquito de óleo y hacerle unos toques, pero bueno, eso lo iremos haciendo un poquito más adelante.